Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 11 de junio de 2025, año jubilar de la esperanza, mes del corazón de Jesús, memoria de San Bernabé, uno de esos colaboradores de los apóstoles, Pablo y Bernabé, San Bernabé. Y fijaos, en la primera lectura propia de esta memoria, se nos habla de esa ciudad, de esa Antioquía, donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Estos son los del camino, de los que siguen a Jesús, los nazarenos. No, estos son los de Cristo, cristianos. Empezó a extenderse como una mancha de aceite que ha llegado a nosotros. ¿Y cómo? Pues por personas unidas al Señor como Bernabé. Hay que fijarse bien en el dato, lo que pone esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Exhortaba a unirse al Señor, como él estaba unido. Con una base natural era un hombre bueno, pero sobre esa base natural lleno de Espíritu Santo y de fe. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Dios, lleno de fe y tiene esa repercusión hacia afuera, digamos, de la acogida, de la bondad, una multitud considerable se adhirió al Señor. Es Dios el que convierte, solo Él. Ya podemos nosotros hacer discursos maravillosos como San Pablo en el Areópago. Es Dios, cierto, pero también es verdad que Dios cuenta con nuestra colaboración. Y de hecho, al final de esta lectura de hoy, dice que estaban orando y dijo el Espíritu Santo, no sabemos de qué manera, pues el caso es que les dio esa certeza interior a esa comunidad diciéndoles: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Esto es la Iglesia, es el Espíritu Santo, es Cristo resucitado el que la lleva, sí, pero a través de los hombres. Es lo que muchos hoy día no entienden, querrían una religión, yo y Dios y yo me las apaño. Que no, hombre, que el Señor ha fundado un cuerpo, una familia, una Iglesia, pero es Él el que la lleva. Claro, las mediaciones humanas tienen sus límites, claro, evidente, y sus pecados, pues sí, ya Jesús entre sus discípulos tuvo a Judas y las negaciones de Pedro y la huida de casi todos, sí, pero a pesar de todo es el Señor. Y el Señor nos da una misión y nos capacita para ella, nos da su gracia. Pues esto es lo que hizo también con los fundadores de Radio María, lo que hace con nosotros, lo que hace con vosotros, queridos oyentes, y con Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. Aquí estamos, desde luego, pues llevando la palabra del Señor a todas partes. Y además tú que eres muy escorialense, hoy felicitamos, ¿verdad?, al Escorial. Seguro que habrá algún sitio más que San Bernabé es su patrón, pero bueno, de momento el Escorial que sabemos. El Escorial de abajo, el de arriba, por supuesto, es San Lorenzo, claro está, sí. Pero bueno, pues aprovechamos para recordar dos cositas. Una, que este sábado tenemos un día intenso en Radio María para variar. Por la mañana, consagración episcopal, ¿verdad? Sí. Es la consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Pedro Aguado Cuesta como obispo de Huesca. Eso será por la mañana. A las 11 de la mañana. Es, ¿no? Exacto, las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy bien. Y por la tarde, como ya ocurre desde hace bastantes años, sobre todo desde que se fue preparando y celebrando el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, distintas asociaciones, la propia diócesis de Getafe, la Apostolal Oración o Red Mundial de Oración por el Papa, Reino de Cristo, bueno, y muchos más,
se juntan, nos juntamos, Radio María también estará presente, en el Cerro de los Ángeles, este sábado por la tarde, jornada del Corazón de Cristo, en ese lugar tan emblemático. Viene alguien un poquito conocido en esta casa, Monseñor Munilla, tiene una conferencia, habrá momentos de oración para niños, para adolescentes. Tendremos la Santa Misa, presidida por el obispo auxiliar de Getafe, don José María Bendaño. Luego el Foro Mariano organiza un rosario de antorchas por la explanada. Madre mía, todo esto a partir de las 4:30 de la tarde. Y finalmente, a las 10:30 de la noche, JRC Jóvenes por el Reino de Cristo organiza una hora santa. La preside el obispo auxiliar, pero la predicación es de un sacerdote de Toledo, Damián, y tendremos esa hora santa, será lo que Radio María retransmitirá. Todo lo demás, que lo sepáis, que está abierto el cerro a todo el que quiera acercarse, ahí estaremos, habrá un pequeño stand de Radio María con materiales nuestros, etcétera. Podremos saludar, si es posible, entre las personas que estén a Monseñor Munilla. Pero luego, como digo, lo que sí retransmitiremos es esa hora santa de jóvenes, pero para todo el mundo. Muchos asisten siempre, de todas las edades y estados de vida, religiosos, etcétera. Esa hora santa a partir de las 10:30 de la noche. Antes es muy bonito ese rosario de antorchas ya al atardecer, en esa explanada tan emblemática en el centro de España, donde ella se consagró y se renovó esa consagración al corazón de Jesús. Bueno, tenemos un sábado movidito, ¿verdad, Mónica? Para variar. Si es que la vida de la Iglesia, como siempre decimos, es así, rica e intensa. Intensa, pero lo que hemos dicho de San Bernabé, pongamos de nuestra parte, unámonos al Señor, vivamos este mes del corazón de Jesús, que es ese amor divino y humano, y no nos olvidamos de que fue el testamento espiritual del Papa Francisco, esa última encíclica, Dilexit Nos. Hemos tenido este fin de semana pasado un congreso internacional impresionantemente bueno, un nivel altísimo. El servidor pudo estar allí con bastantes de vosotros que me ibais saludando también en Valladolid. Iremos poco a poco, pues retransmitiendo no, porque ya está, pero quiero decir, esas grabaciones de esas estupendas conferencias las iremos emitiendo poco a poco. Y mencionaba esa última encíclica del Papa, y también, luego si da tiempo al final del programa, ponemos esa cuña del último recopilatorio que hemos preparado. Pues con lo principal que en estos 12 años de pontificado el Papa Francisco, pues lo principal es programas de comentarios con bastantes obispos, sacerdotes, yo mismo también, en las encíclicas y los principales documentos, sobre todo ese legado espiritual del Papa Francisco, pues lo hemos recopilado en un pendrive o DVD que sin duda también nos hará mucho bien. Pues nada, vamos adelante conociendo un poco más este matrimonio de fe de nuestro tiempo, pero que con esa fe de San Bernabé, esa fe cristiana que empezó hace 20 siglos, que con testigos y mártires como San Pablo o San Bernabé llegó al mundo entero, llegó también a esa Italia donde Chiara Corbella realmente vivió esa fe en su vocación matrimonial hasta el heroísmo. Seguimos conociendo su vida. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella. Bueno, pues nos habíamos quedado en esa situación preocupante, pero que vivía con profunda fe, en que Chiara, embarazada de un tremendo tumor también, no quiere precipitar el nacimiento de ese hijo que Dios les ha concedido, el tercero. Los dos primeros nacieron para morir a este mundo en unos minutos, pero para vivir en Dios, bautizados tras esa media hora de vida. Y cuando ya viene por fin un niño pues sano, Francesco, es ella, es la madre, la que está gravemente enferma, pero de nuevo dando ese testimonio tremendo de poner toda su vida al servicio y la entrega a esos hijos en confianza en Dios. Chiara da gracias a Dios
por las últimas semanas que concede a Francesco para poder formarse, porque recordemos que había ahí una pequeña batalla o debate. Los médicos querían cuanto antes precipitar el parto para operarla a ella de ese cáncer. Ella no quería que eso se precipitara, no sea que le haga daño al niño. Está rezando para que en ese tiempo en que cada día es para ella y Francesco, su hijo, una victoria, se haga la voluntad del Padre. El director espiritual dirá después que ahora no es que muriera por Francesco, es que dio la vida por Francesco, dio su vida. Estamos llamados todos a dar la vida de una manera o de otra, en una vocación o en otra. Van los dos jóvenes a Asís, tan significativo en sus vidas. Y mientras, pues esa batalla por entender que la fe en Dios es el único consuelo. Dios ha elegido para esos hijos que habían muerto y su mujer unas enfermedades raras, independientes, la anencefalia de María Grazia, la malformación de Davide, pero al final también ese tumor de Chiara, muy raro, en una mujer joven. Dios nos estaba dando una señal, dice el marido, Enrico, cuya interpretación incomoda la fe de muchos que se llaman creyentes. Mantengo mi promesa, nos dijo Dios. Lo que habéis entendido de que en María y David estaba yo es verdad. Francesco, tu hijo, está sano, no hay una relación. Soy yo quien ha creado a María, a David y a Francesco. Entonces decía Enrico, no estamos enfadados con Dios, simplemente porque sabemos que Él está detrás de todo esto. Madre mía, cuántas veces, y recientemente lo he oído yo, a personas jóvenes enfadadas con Dios porque murió mi padre, porque murió mi abuelo, porque no sé qué. Pues anda, que no tenía este matrimonio motivos, entre comillas, para enfadarse con Dios. Pero, como comenta el matrimonio que escribe su vida, la relación de este matrimonio con Dios nunca había sido tan auténtica. Enrico y Chiara demuestran estar totalmente en sintonía con Él. Dios les está pidiendo que sean sus discípulos. Chiara acoge la invitación. Continúan fiándose de Él. Saben que quiere su bien. Y aunque no lo entienden, permanecen serenos. En esta casa hay una pequeña tradición: recogerse en oración antes de cada parto. Esta vez escogen el monasterio de Clarisas de San Girolamo, en Gubbio. Las hermanas clarisas están muy conmovidas con estos huéspedes. Cuando los oyen cantar, interrumpen lo que están haciendo para escucharlos. Les impresiona la fe de este matrimonio joven, su oración, su alegría en medio de esas circunstancias dramáticas. Chiara escribe: yo continuaba pidiéndole a Dios poder desempeñar mi papel de madre del mejor modo posible. Sabía que lo que podía hacer por mi hijo era protegerlo mientras estuviera en mi vientre y amamantarlo nada más naciera, para darle amor y anticuerpos. Estas eran las cosas en las que nadie me podía sustituir y que yo debía dar a mi hijo. En cada uno de sus pequeños pasos, Chiara acoge y custodia la palabra de Dios. Sabe que la fuerza que necesita no puede salir solo de ella y permanece abierta a una palabra que puede transformar su vida y la de Enrico. A menudo le basta con que Dios le sugiera un solo versículo. Cuando descubrieron que sus hijos, los anteriores, estaban preparados para el cielo, esa palabra fue la que permitió a los esposos ver la vida en la muerte. Se fían completamente, solo necesitan una palabra, como la del arcángel Gabriel a María. Chiara escribe en sus apuntes lo que Dios les dice durante la gestación de Francesco. Esta vez los dos episodios son dos, pero tienen una gran similitud. ¿Cuáles fueron esos episodios en que Dios les habló a través de la palabra divina? El primero, la fiesta hebrea de las tiendas. Al pueblo reunido en la tierra prometida, Dios le pide recordar su origen, tener muy metido en la mente y corazón que todo les ha sido dado.
y que su patria es el cielo. Chiara escribe: el Señor no quiere que echemos raíces en este mundo. Y el otro episodio que les tocó el corazón fue el de los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan. Bueno, pues fijaos en lo que escribirá Chiara. Al principio no lo habíamos reconocido en el tumor. Así como los discípulos de Emaús no reconocieron a Jesús en ese misterioso peregrino que caminaba con ellos hasta que produjo en esa cena, hizo la fracción del pan. Ahora Chiara dice, también el Señor estaba en el tumor, aunque al principio no supimos reconocerlo. Pues pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que sepamos verle en todo. En los momentos gozosos es fácil verle, ¿verdad? Lo difícil es en momentos tan difíciles como los que vivió este matrimonio. Pues ahí es donde hay que pedir al Señor y a la Virgen María, que también lo pasó muy mal en varios momentos de su vida, como le anunció Simeón, la espada que traspasaría su corazón, donde estaba ese niño Jesús que parecía que se había perdido y lo encontraron en el templo, y sobre todo esa pasión, esa agonía de ver a Cristo en sus últimos minutos ahogándose en la cruz. Y sin embargo, ella sabía que estaba en ese plan de Dios dar la vida para nuestra vida. También Chiara iba viviendo así, daba su vida al servicio de la vida de su hijo, pero en definitiva al servicio de Cristo. Pero para hacerlo así necesitamos la gracia de Dios, no solamente a través de la palabra, sino también a través de los sacramentos. Y es lo que estamos viendo precisamente en el sacramento específicamente pensado por el Señor para las situaciones de enfermedad seria, grave, y también para el último momento de la vida, la unción de los enfermos. Y después de haber ido exponiendo despacito pues todo el tema de la enfermedad en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, el trato de Cristo con los enfermos, las encomiendas a la Iglesia y ya de una manera particular este sacramento, su fundamento bíblico, un poquito la historia de cómo se ha ido profundizando teológicamente en él, quién lo puede administrar, el sacerdote o el obispo, quién lo puede recibir, el enfermo con una enfermedad grave o el anciano ya que va notando que sus fuerzas se debilitan, no solo, pero también obviamente el que está ya agonizando. Después vimos en concreto cuál es hoy día el ritual, las formas y las palabras y gestos tan bellos de la celebración de este sacramento. Y ya finalmente estamos un poquito como en la culminación de todo, que incluye todo lo anterior, los efectos de la celebración de este sacramento. Tenemos aquí unos cuantos números, cada uno de los cuales tienen como un pequeño título. El primero, el 1520, el primer efecto, que un poco engloba a todos, es un don particular del Espíritu Santo. Después, la unión a la pasión de Cristo. En tercer lugar, una gracia eclesial. Y en cuarto lugar, cuando ya es la etapa final de la vida, una preparación para el último tránsito. Y a continuación se nos hablará de otro sacramento para ese final, que es la comunión como viático. Bien, pues estábamos viendo, nos habíamos detenido en el primer número, pero vamos a releerlo para rematar alguna cosita. Ese primer número 1520, un don particular del Espíritu Santo, pues lo leemos de nuevo, Mónica. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo
que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor, por la fuerza de su Espíritu, quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esta última frase es una cita literal de Santiago 5:15, el texto fundamental del Nuevo Testamento relativo a este sacramento. Pues bien, aquí, como os decía, es una visión de conjunto de lo que a través de este sacramento el Señor puede dar. Siempre, por supuesto, digamos, hay cosas claras, ciertas, y luego hay otras que dependen en cada caso pues de la voluntad divina, porque no hay que olvidar nunca que un sacramento no es una cosa mágica, echas una moneda a la máquina y sale lo que yo quiero, no es eso. Es Dios que actúa según sus planes y designios y lo que a cada uno ve que conviene darle, y también dependiendo de la actitud del que lo recibe, obviamente. Por eso ya hemos dicho muchas veces que a veces yo he oído preguntas que me hacen como si meramente el recibirlo ya garantizara la salvación de la persona, o el no recibirlo indicara todo lo contrario. Bueno, puede ser que una persona lo reciba externamente, internamente una actitud pues que no precisamente sea de acogida, y viceversa. Puede haber una persona que lo querría haber recibido, pero bueno, por lo que sea no ha podido ser, que eso hay que dejarlo siempre al Señor y a su misericordia. Pero en sí mismo, lo que sí que nos enseña la revelación, por el texto bíblico y por toda la tradición de la Iglesia, son una serie de gracias que están incluidas, en mayor o menor medida, repito, según los planes de Dios en cada caso, en este sacramento. Ante todo y sobre todo, y esto, como os he dicho varias veces, lo experimentamos los sacerdotes muchas veces al administrar este sacramento, una gracia de consuelo, de paz, de ánimo. La persona se queda mucho más tranquila, recibe una fortaleza para esas dificultades que siempre se dan en la enfermedad grave, en la fragilidad de la vejez, incluso en el acoger ya esa etapa final, el saber que uno se va con el Señor, pero lleno del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno. El maligno hasta el último instante va a intentar llevarnos a su lado. ¿Y sabes cómo lo hace en ese momento? Pues con la desconfianza. No, tú con las cosas malas que has hecho, no tienes solución, te vas a ir al infierno, tal y cual. Y entonces el recibir ese empujón por parte del Señor que dice, no, fíate de mí, tú estás en mis manos, sí, arrepiéntete de todo en tu corazón lo que has hecho mal, pero confía en mí. El Señor infunde esa esperanza ante las tentaciones de desaliento y de angustia ante la muerte. No estás solo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Ese salmo del buen pastor que tantas veces rezamos, sobre todo en los funerales, pues es el momento de vivirlo, cuando uno ya pues se va a ir con el buen pastor. Pero también nos ha dicho esta parte final que esa asistencia del Espíritu Santo directamente va a sanar al alma, a llenarla de gracia, pero también, si está en el plan de Dios, que esa persona es más conveniente para ella que siga adelante en este mundo, pues también va a repercutir en el cuerpo. Y finalmente, esta última frase del texto de Santiago: si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y ya hemos dicho que propiamente el sacramento de perdón de los pecados no es es la penitencia, pero es verdad, como también explicamos en muchas ocasiones, también al hablar del sacramento de la confesión, que el pecado, sí, uno se arrepiente, se confiesa, Dios perdona, pero siempre quedan restos, reliquias, inclinaciones, que hay que ir purificando, pues con la lucha ascética, con las indulgencias, como en su momento explicamos, y este sacramento, en ese sentido, tiene, digamos, una función de rematar esa tarea de purificación. Incluso, si hubiera habido pecados que no se han confesado, no digo porque uno los haya callado a posta, entonces claro, no, o porque no se hubiera arrepentido, sino por despiste, por olvido, o porque iba a confesarse y ha quedado inconsciente. Bueno, pues también vemos, la tradición así lo ve, que también, digamos, hace esa labor supletoria de perdón y de purificación. Y luego, ya os decía también,
Es un tema, como pasa en toda la teología, hay cosas ciertas y seguras, que son en las que tenemos que apoyarnos siempre, y luego otras, bueno, que son probables y que a veces, pues, entre los teólogos buenos, pues pueden no estar del todo de acuerdo. Y es hasta qué punto este sacramento, ya de por sí, bien recibido, purifica de tal manera que la persona al morir se iría al cielo, sin pasar por el purgatorio. Hay una tradición teológica fuerte en este sentido, pero no es concluyente, porque depende, como antes he dicho, pues bueno, la gracia que en cada caso Dios dé, pero depende también de hasta qué punto esa persona qué arrepentimiento tenía, qué confianza, en fin, son muchos factores y por tanto siempre hay que decir, bueno, pongamos todos los medios, más vale todos los medios. Y por tanto el ideal es la confesión, la unción, todo esto, ojalá a tiempo, la comunión, si la persona todavía puede comulgar, la indulgencia plenaria en artículo. Bueno, pongamos todos los medios. Pero eso no quita que sea bueno que sepamos un poquito algo de esa tradición que la verdad es que es muy bella, ¿no? El pensar que en el plan de Dios, el ideal para Dios sería que todos, al acabar la vida, habiendo puesto los medios que tenemos que poner, pues llegáramos, y ya con el remate final de estos sacramentos, a no tener por qué pasar por el purgatorio, que no deja de ser un regalo de Dios, que todavía tengamos esa posibilidad de purificación, porque si no hubiera más que cielo o infierno, en fin, no sé yo qué pasaría con muchos de nosotros. Pero todavía mucho mejor sería si no hiciera falta esas recuperaciones, digamos, de convocatoria extraordinaria. Entonces sí es cierto que muchos teólogos de teología antigua y medieval se inclinaban a ese pensar que bien recibido este sacramento purifica del todo. Vamos a leer alguno de los textos. Hay un autor del siglo VIII, un tal Egbert, que dice: todo el que usa este rito es después de su muerte tan puro de alma como un niño que muere nada más ser bautizado. Fíjate, sabemos que un niño es bautizado y se muere, como estos dos primeros hijos que tuvieron Chiara y Enrico, y ya está, no hay duda, va al cielo. Bueno, pues según este autor, eso pasaría en aquel que recibe bien el sacramento de la unción. San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino, dice que el efecto de este sacramento es la purificación de todas las reliquias del pecado, que impiden el tránsito inmediato a la paz del alma y a la gloria del cuerpo. San Buenaventura, pues nos habla de que en la confirmación y la unción está simbolizada la gracia del Espíritu Santo, conforme a la cual uno se convierte en luchador, que acepta el morir por Cristo y en rey, de forma que puede entrar en el reino de los cielos como en su propio reino. Santo Tomás de Aquino, se discute hasta qué punto está en esta línea o no, pero parece que sí, que también iba por ahí. Duns Scoto dice: quienes solo han cometido pecados leves pueden salvarse sin haberse confesado, pero como ningún hombre puede entrar en la gloria si ha cometido pecados veniales, era conveniente que Dios instituyera un sacramento que significara inmediata y completamente el perdón de todos los pecados veniales. Es verdad que cuando escribe esto Duns Scoto no estaba tan generalizada como ahora la confesión de los pecados veniales. Sobre todo se veía, sobre todo en el tiempo, ya lo vimos en la Edad Antigua, para los graves. Hoy día sabemos y hacemos muy bien en confesarnos frecuentemente también, aunque solo haya pecados veniales. Pero en cualquier caso, quien no se haya arrepentido o confesado todos los pecados veniales, este sacramento de la unción pues tendría también ese efecto de ese perdón de esos pecados que son veniales, pero no hagan de ser pecados y por tanto hay que purificarlos. Y por tanto uno no puede pasar a la contemplación de Dios si quedan restos, si el alma no está del todo purificada. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, pues hay que tener esa limpieza de corazón que uno no se la puede dar a sí mismo. Tiene que darnos la gracia, y la gracia actúa también a través de este sacramento. Otros autores, como Capriolo, de la escuela tomista, dice que el efecto principal de este sacramento es la preparación para la gloria del cuerpo y del alma. Ocurre mediante la remoción de las reliquias de los pecados que impiden la consecución de la gloria y la entrega del alma y del cuerpo a la gloria. Podríamos seguir viendo otros autores medievales de la Iglesia oriental, textos litúrgicos. En definitiva, en esta tradición,
La Iglesia pues confía en que sus hijos puedan oír la misma palabra que oyó el que llamamos el buen ladrón, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito. Que en cualquier caso, el que muere, pues acuda a Jesús, se le diga a Jesús: mira, yo he tenido un desastre de vida, no he hecho lo que tenía que haber hecho, el ladrón pues menuda, él mismo lo dice, nosotros estamos pagando justamente por lo que hemos hecho, pero Jesús, acuérdate de mí, no te olvides de mí. No le dice más que eso: acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues esa persona que está malita, que está ya cerca de la muerte, Jesús te dice hoy, un hoy que no sabemos exactamente lo que durará, pero hoy, tranquilo, estarás conmigo, no vas a la nada, no vas al infierno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿hasta qué punto, repito, ya simplemente pues habiendo recibido bien, siempre se presupone, y lo estoy repitiendo, este sacramento con buena actitud, hasta qué punto ya con este sacramento en efecto ya no haría falta más? Pues la verdad es que no lo sabemos, por más que esté esta tradición, pero repito, depende mucho también de los planes de Dios y sobre todo, claro, de la respuesta del otro, hasta qué punto tenía al acercarse a la muerte un gran arrepentimiento, un gran amor, una gran confianza, pues no lo sabemos. Por tanto, repito, hay que ponerlo todos los medios y lo demás se deja en las manos de Dios, en el corazón de Cristo. Podemos decir, y el propio teólogo Michael Smaus, que se inclinaba por esta línea que digo, recogiendo la tradición, pero él mismo decía: solo quienes reciben la unción con auténtico arrepentimiento y verdadera confianza pueden esperar el máximo de la virtud salvadora de este sacramento. No se puede nunca asegurar de nadie en particular, pues seguro que como ha recibido esta unción ya está al cielo. Pues no lo sabemos, porque hasta qué punto eso que había en su corazón, solo Dios lo sabe. Por eso, él al final de su reflexión llega, digamos, como una conclusión, como una especie de término medio entre las diversas opiniones. Dice: este sacramento borra, en medida desconocida para nosotros, los pecados y las reliquias del pecado. A la vez consagra al hombre para la muerte, haciéndolo capaz de unirse lo más íntimamente posible con el Señor crucificado y glorificado y de aceptar arrepentido la propia muerte en Cristo. Esta muerte, padecida en unión con Jesús y en plena entrega al Padre, para la que prepara al hombre la unción, borra las dificultades que impidan aún la entrada inmediata en el estado celestial. Solo Dios lo sabe, cómo será, pero pongamos de nuestra parte los medios para que nadie se quede sin este sacramento consolador, purificador, un gesto más de la infinita misericordia de Dios para con sus hijos. Pues así lo pedimos, y también enseguida vamos a ver ese otro efecto de configuración con la pasión de Cristo. Pues así como el ladrón agonizaba en la cruz y a su lado estaba Jesús, miraba a Jesús en la cruz, vamos a quedarnos un momento también nosotros con esa mirada al crucificado, pidiendo por todos los enfermos graves y especialmente los que estén agonizando, los que estén hoy en su último día. Y eso siempre es bueno, cada día rezar por los agonizantes de ese día para que el Señor en su misericordia consiga conquistar del todo sus corazones. Pues así lo vamos nosotros ahora a meditar mirando al Señor. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme al contemplar
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Al contemplarte, y no solo contemplarte, sino unirme contigo cuando estamos en la cruz, cuando estamos sufriendo y sobre todo cuando llega ese momento de la muerte, pues es el momento definitivo de unión con Cristo crucificado y agonizante. Y de esto nos habla como otro efecto dentro del conjunto de efectos de este sacramento, el número 1521. Vamos con él. La unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo. Viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Bueno, pues un número breve, pero con muchísima enjundia, muy importante. No lo olvidemos. El cristianismo no es que aquí yo tengo un modelo que está ahí delante, que es Jesús, entonces yo por mis fuerzas hago lo que puedo para hacerme a él. Pues no. El cristianismo es dejar que Cristo vaya penetrándome, por su gracia, por su Espíritu Santo, vaya configurando mi vida de manera que pueda cada vez más decirlo de San Pablo, no soy yo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y por eso también es Cristo quien sufre en mi sufrimiento y es Cristo quien goza en mis alegrías. Claro, es Cristo quien ama a través de mi corazón, es el corazón de Cristo, el que ama a través de mi corazón. Pues bien, este sacramento, de una manera muy particular, todos lo hacen, empezando por el bautismo, nos configura la pasión, muerte y resurrección. Esa inmersión es símbolo de la muerte al pecado, el pecado quede ahí en estas aguas bautismales y salir del agua, pues símbolo de la resurrección. A la vez que se me perdona el pecado original y los que haya podido cometer uno, si se bautiza de adulto, recibe la vida divina. Bueno, ese proceso, esa muerte y resurrección se va dando de una manera u otra en todos los sacramentos, pero en este, de una manera particular, esa dimensión de unirme a la pasión y a la muerte de Cristo. Por eso dice, por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo, más íntimamente. Y tiene una frase, además con una palabra en cursiva, en subrayado, dice, en cierta manera es consagrado, esa es la palabra subrayada, es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador, que es consagrarse, es ser consagrado. Es que Dios te acerca a lo sagrado de una manera especial. Sagrado es Dios, es santo, solo Dios es santo. Consagrarse es acercarse más a Dios. Pues bien, yo quedo más unido a Cristo y a Cristo en su pasión. Por tanto, no sufro yo solo, no muero yo solo. Estoy unido a Cristo. Y al unirme a Cristo, mi vida, mi sufrimiento y mi muerte da fruto. Claro, el culmen de la redención, toda la vida de Cristo fue redentora. Pero el culmen es el misterio pascual. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El extremo es aquí, es la pasión, es la cruz, es la muerte. Bueno, pues también mi vida debe llegar a ese momento final de que no me quiten la vida, que yo la dé. Que no esté ahí, no me quiero morir. Ofrécela, ponte en manos de Dios, ofrece tu vida. Enseñemos a los moribundos a ofrecer la vida, a no morirse ahí renegando, a más no poder, sino, Señor, pues si este momento me voy contigo, pues claro que sí. Ofrezcámonos, en cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. Y nos dice el catecismo, nos pone ahí un numerito marginal, que es un poquito más adelante, el 1535, porque el siguiente bloque de sacramentos, cuando terminemos estos sacramentos de curación, serán los sacramentos al servicio de la comunidad. Y hay una introducción
donde se nos habla, pues eso, vuelve a repasar un poco los diversos sacramentos, y en uno de ellos, en uno de estos números, el 1535 que nos cita aquí el Catecismo, nos habla de eso de las consagraciones sacramentales. Así que vamos a anticipar este número, como nos sugiere el Catecismo, que a veces dice, repasemos algunos que ya hemos visto, pero otras veces dice, vamos a mirar esto de más adelante, pero que tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora, y en concreto con eso de la consagración. Leemos 1535. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación, para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortalecidos y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Como veis, aquí, cuando está entrando en esos sacramentos al servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, recuerda en general que la primera consagración de todo cristiano fue el bautismo, reafirmada después en la confirmación, pero dice, puede haber otras consagraciones particulares, otras formas en que Dios nos va uniendo más y más a Él, a Cristo. En el caso del sacerdote, pues le une más a Cristo pastor. En el caso del matrimonio, pues esa consagración, esa fortaleza para este sacramento. Y aquí, claro, no habla de la unción, pero era como para decirnos, bueno, pues eso que ahí se va a decir del bautismo, de la confirmación y luego del orden y del matrimonio, aquí lo decimos de la consagración del enfermo y del moribundo. En cierta manera es consagrado, es decir, más unido a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Un fruto, un efecto de este sacramento. Unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Ser configurado con esa pasión redentora. Y entonces ocurre lo que dice a continuación la siguiente frase. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo. Viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Participación en la obra salvífica de Jesús. A ver, nosotros sabemos que Dios ha creado un mundo bueno, pero toda creación es limitada siempre. Y lo material pues siempre tiene unos límites claros. Y todo ser vivo, pues todo ser corporal vivo, pues también es natural en él el sufrimiento y la muerte. Pero, según nos enseña la revelación, Dios concedió a los primeros hombres, a Eva, pues estar ya unidos a Él por la gracia divina, la elevación al orden sobrenatural, pero también eso que llamamos los dones preternaturales, es decir, como una situación especial en que, aunque lo natural sería el sufrimiento y la muerte, pero lo que fuera ese sufrimiento, hombre, no es que uno tiene que sudar para trabajar, eso también lo tenían los primeros hombres, no faltaría más, pero lo que sería el sufrimiento unido ya a la muerte, ¿no? Pues lo que realmente nos hace sufrir, pues una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, tu propia muerte, ese tipo de cosas. Bien, pues ese regalo de que esa unión con Dios hacía también que el ser humano, después de un cierto tiempo aquí en esta vida, pasara con una transformación directamente al encuentro con Dios sin pasar por la muerte, eso se pierde por el pecado original. Entonces se convierte en algo pues muy negativo el sufrimiento en nuestro mundo. Se convierte en esa, como fruto de haber perdido ese regalo, pues realmente el sufrimiento nos marca y nos hace mucho daño y muchas veces nos rebota, como decíamos, nos separa de Dios, etcétera, etcétera. Pues bien, el Señor, al redimirnos, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, no va a quitarle el sufrimiento como norma general. También va a hacer milagros, los hizo en su vida terrena y los hace hoy día, y muchos, más de lo que muchas veces pensamos y esperamos, y por eso no hay que dejar de pedir al Señor, oye, pues si puedes curar a esta persona, pues todo eso está muy bien. A veces lo va a quitar, pero lo habitual, más que quitarlo, es darle otro sentido. Cristo no vino a quitar la cruz, sino a clavarse en ella, dijo, parece que fue Paul Claudel. El Señor no ha venido en general a quitarle el sufrimiento, sino a darle otro sentido y una fecundidad. Por eso dice el sufrimiento, aunque en sí mismo haya podido ser secuela
del pecado original, sin embargo, recibe un sentido nuevo. Viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Claro, si el Señor hemos dicho que cuenta siempre con nuestra colaboración. Jesús predicó, sí, predicó, pero esa palabra la tienes tú que anunciarla tú, con tu vida, con tu palabra, como catequista, como sacerdote. Tú necesitas mis manos, mi trabajo que otro descanse. Jesús curó enfermos. Bueno, pues ahora tú, con tu cuidado de tus enfermos en casa o con una vocación particular, como religioso, religiosa, como laico, con esa misión especial de ir a los enfermos, bien, pues prolongas la obra de Cristo. Pues también Jesús no solo predicó, curó, exorcizó, sino sufrió y murió. Pues también en eso nos pide que colaboremos con Él, como uniendo nuestros sufrimientos a los suyos, con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy. Y esto es especialmente claro en esa famosa frase misteriosa de San Pablo en la carta a los Colosenses: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Hombre, a la pasión de Cristo en sí misma no le falta nada, pero le falta en tanto en cuanto tenemos que vivirla cada uno de nosotros. Eso sí falta, porque eso ya depende de tu libertad. Eso Dios no te lo va a obligar. Entonces San Pablo se fue dando cuenta de que más importante que sus predicaciones, lo más fructuoso era unir sus sufrimientos, que no fueron pocos, a la pasión de Cristo. Y entonces eso da fruto, y fruto abundante. Al que da fruto, mi Padre lo poda, para que dé más fruto. Por eso, ¿cómo cambia todo? Cuando el enfermo o el que tiene cualquier cruz, aunque no se le quite la cruz, se da cuenta, primero, que no está solo, Cristo está con él. Segundo, que eso tiene un sentido, no es absurdo. Si tú unes tu sufrimiento, tu cruz, eso es fecundo, es fecundo. Es lo que más colabora en la salvación de las almas, la oración, la penitencia, pero ante todo la primera penitencia es aceptar las cruces de la vida. Tercero, eso no va a terminar ahí. Sí, tiempo de sufrir, pero eso no hay dolor que 100 años dure. Entonces, eso va a desembocar en la gloria. Bueno, espera un poquito, hombre, que no vas a estar sufriendo 300 años y luego, en cambio, la felicidad del cielo es eterna. Por eso, cambia el sentido de nuestra vida cuando unimos el sufrimiento, y en concreto la enfermedad, y la enfermedad grave y la agonía, a la pasión de Cristo. Es una maravilla. El Señor no nos deja solos en ningún momento. Y aquí, a este respecto, el Catecismo, al hablar de ese sufrimiento, nos sugiere en este caso que repasemos un número que ya vimos justamente al empezar a ver la unción de los enfermos. El primer número era una cita del Vaticano II con la que vamos a terminar repasando este marginal, el 1499. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Bueno, pues es una cita de Lumen Gentium 11, con la que empezaba el Catecismo a tratar este sacramento que estamos viendo nosotros, ya llegando casi a la parte final, y repasando el primer número, que vimos cómo con este sacramento la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado. Cristo sufrió, tú estás ahora sufriendo, pero estás unido a Él sufriente y glorificado. Tú también serás glorificado, tranquilo. Te encomendamos al Señor para que los alivie y los salve. El Señor te va a aliviar con este sacramento y va a llevarte de la mano a la gloria. Y los anima, aquí está la clave de este número que estamos viendo ahora, a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo. Venga, ofrece tu vida, que no te la quiten, ofrécela. No lo hagas ahí a más no poder. Señor, lo que tú quieras, te ofrezco este sufrimiento. Libremente unirse a la pasión y muerte de Cristo y así contribuir al bien del pueblo de Dios, como San Pablo. Pues para vuestro bien yo ofrezco mis sufrimientos, completo en mi carne, por el bien de la Iglesia. Lo que falta a la pasión de Cristo, lo que falta en mí, vivir esa pasión de Cristo. Todavía diremos algo más de este aspecto, porque es realmente muy importante y muy consolador. El sufrimiento del cristiano unido al Señor nunca es inútil.
no son lágrimas que caen en el vacío, sino que se unen a las de Cristo. Se une su dolor al suyo, como ese grano de trigo que cayendo en tierra da fruto y fruto abundante. Pues así lo pedimos al Señor. Nos quedamos un poquito meditando todo esto que hoy nos ha enseñado a través del catecismo, y si tenéis alguna consulta, algún testimonio, pues tenemos unos minutitos todavía para ello. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Bien, nos hacen una pregunta que realmente la hemos ido exponiendo estos días, pero siempre es bueno no quedarse con dudas por si son muchas veces cosas que no son tan fáciles. Dice, ¿el sacramento de la unción de los enfermos perdona también los pecados graves si hay auténtica contrición? Entonces, ¿no es necesaria la confesión previa? Sí es necesaria la confesión previa. Lo que hemos dicho es que si uno no ha podido confesarse, no ha podido, sí hubiera querido hacerlo, pero no ha podido, y internamente tiene contrición, pues la unción, digamos, en ese sentido, suple, pero suple en aquel que sí quería confesarse. Si uno pudiendo confesarse no le ha dado la gana, pues no va a hacer la unción lo que no ha hecho el sacramento que de suyo es el propio para el perdón de los pecados. Más bien es
suplir lo que no se ha podido hacer, rematar esa tarea, pero en sí mismo, de hecho, lo que suele hacer el sacerdote, incluso aunque la otra persona esté inconsciente, entonces ya no se pueda confesar, digamos, hablando él, lo que se suele hacer es hablar al oído, decir, bueno, arrepiéntese de sus pecados, le doy la absolución, se dice subcondición, es decir, bajo la condición de que esta persona tenga esa contrición, al menos la imperfecta, que llamamos la atrición, se da la absolución y luego la unción, es lo más normal. Pero si se diera solo la unción, repito, supuesto que la persona sí tenía contrición y sí que se hubiera confesado, pero si no le da la gana de confesarse, entonces no, entonces la unción no va a hacer lo que tenía que haberse hecho pues por el camino ordinario. ¿De acuerdo? Y dice otro WhatsApp, buenos días, padre, me encanta escucharlo todos los días, lo hago barriendo, mi trabajo es duro, muy duro, todo el día al sol, me parece que ya sé quién es. Persona con un trabajo duro, pero que se convirtió oyendo Radio María, gracias a Dios. Mi madre tiene Alzheimer muy avanzado. ¿Se le puede aplicar la unción de enfermos? Claro que sí, claro que sí. Es un Alzheimer avanzado. Si hemos dicho que simplemente por entrar en la ancianidad, debilidad de fuerzas, ya se puede recibir, pues claro que se puede con un Alzheimer avanzado, no faltaría más. Así que sí, procurar hacerlo. Y eso, pues con toda la paz y alegría del mundo. Si tiene capacidad, pues esto que digo, para hacer un acto de contrición, rezar con ella, el arrepentimiento, darle la absolución al sacerdote, aunque ella no pueda ya propiamente, sería un caso de lo que estamos diciendo, no va a poder expresar sus pecados con conciencia, digamos, normal, ¿no? Pero bueno, un arrepentimiento general, se da la absolución, se da la unción y si puede comulgar, pues también la comunión, evidentemente, siempre que se pueda, pues todos estos sacramentos, pues mucho mejor. Pues nada, ahí lo dejamos y diremos algo más de este aspecto de la unión con la pasión de Cristo. Pues unamos nuestro día también al Señor, como hacemos en el ofrecimiento de obras, a ese corazón de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.